bueno que se acuerden de qué libro estamos estudiando. Estamos estudiando las epístolas pastorales, amén, porque tenemos que saber cómo conducirnos en la iglesia, cómo movernos en la iglesia del Señor. Y la última clase que la dio el pastor justamente nos hablaba de la disciplina en la iglesia, ¿no? Esta noche vamos a entrar al capítulo 2 de 1 Timoteo. Capítulo 2 de 1 Timoteo. Ok. Dice la palabra del Señor, amén, capítulo 2 de 1 Timoteo del 1 al 7. Amén, me toca del 1 al 7, ¿ya? Dice así la palabra del Señor. Así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien dio su vida como rescate por todos. Este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo. Y para proclamarlo me nombró heraldo y apóstol. Digo la verdad, no miento. Dios me hizo maestro de los gentiles para enseñarles la verdadera fe. Padre, venimos delante de tu presencia, Señor, para ser instruidos, para aprender, para conocerte mejor, Señor, para saber cómo administrar en tu casa, cómo dirigirnos en la iglesia, cómo administrar también aún nuestros propios hogares, cómo conducirnos cuando nos reunimos. Oh Padre, en el nombre de Jesús, sé tú, Señor, abriendo nuestras mentes, disponiendo nuestros corazones, enseñándonos tu verdad, porque como dice tu palabra, Señor, tiene que ser en el nombre de Jesucristo, pero también en la verdad del Evangelio. En el nombre de Jesús oramos así. Amén y amén. Tomen asiento, mis amados. Este jueves es nuestro estudio y ya saben que este es el último mes que tenemos intercalado una clase de familia y una clase de escuela bíblica, porque a partir del mes de noviembre, del primer domingo de noviembre, todas las clases de jóvenes y adultos, ¿verdad? O sea, de los adultos que no, de los jóvenes que no están en la clase de adolescentes, porque hay algunos, hay la clase de adolescentes y jóvenes, pero hay algunos jóvenes que no asisten a la clase de jóvenes. Y ellos pues tienen que participar en alguna clase. Ellos van a participar en la clase de adultos. ¿Qué horario es? Los domingos de 8 a 9, ¿verdad? Por Zoom. Pero así vamos a tener un seguimiento más cercano, vamos a tener nuestra clase todos los domingos y vamos a ir creciendo para la gloria y la honra del Señor. Muy bien, cuando nos pusimos a estudiar Timoteo, entendimos claramente que Pablo le estaba diciendo a Timoteo de que él lo había dejado en Éfeso con un propósito, con el propósito de que él fuera firme y que diera batalla a las mentiras de los falsos maestros, ¿verdad? Porque se habían levantado muchos que estaban enseñando doctrinas contrarias, ¿verdad? Que eran contrarias a lo que decía la palabra del Señor y que más bien estaban enfrascados ¿en qué cosa? En discusiones, en genealogías. Y él dice, estas son vanas palabrerías, le dice el apóstol Pablo. Así que yo te encarezco, Timoteo, de que tú te ocupes más bien de salvaguardar el Evangelio como se te ha sido encomendado, de que prediques la obra de Jesucristo tal y cual la has recibido y has sido enseñado inclusive por tu abuela Loida, Eloísa, desde tu niñez, has aprendido las Escrituras. Entonces, frente a la amenaza que existía latente ahí, de falsas enseñanzas que no venían de afuera, sino que surgían dentro de la misma iglesia que se estaba formando. ¿Por qué? Porque había muchos hombres que se creían eruditos y estaban haciendo sus propias interpretaciones. Por mucho que yo pueda leer la Biblia, por mucho que yo pueda estudiar las Escrituras, yo no me puedo atribuir
la prerrogativa de que mi interpretación es la correcta. La palabra de Dios tiene sus reglas, sus principios, bajo los cuales nosotros tenemos que exponerla. Entonces siempre hay algunas cosas que no son tan fáciles, ¿no? Como los pasajes que siguen del 8 al 15, tiene unos pasajes que son uno de los más controversiales de la Biblia, y que ahí ustedes van a ver que hay posturas y ciertas interpretaciones de lo que Pablo quiso decir. Porque ustedes saben que alguien te puede decir algo y tú lo entiendes de una manera. Y a veces tú le dices a esa persona, pero ¿por qué me dices esto así? ¿Por qué me estás tratando de esta manera? Y ella le dice, no, pero es que yo no te quise decir eso. Me has entendido mal, ¿sí o no? Tú me has interpretado mal lo que te he querido decir. Si tú te das cuenta, estábamos viniendo del mercado, estábamos conversando tal cosa y por esa razón yo te dije esto, porque había un contexto, una situación por la cual estaban tocando ese tema y por eso le dice. Imagínense si al fresco nosotros, ahí hablando face to face, ¿verdad? Somos mal interpretados, somos mal entendidos. Nosotros estamos leyendo esta bendita palabra del Señor 2000 años después y estamos tratando de entender lo que Pablo verdaderamente le quiso decir a Timoteo, ¿no? Entonces, Pablo le dice, tú eres un verdadero hijo en la fe. ¿Qué quiso decir cuando le dijo, tú eres un verdadero hijo en la fe? ¿Qué? Tenía hijos falsos en la fe entonces. Y cuando le dice, por ejemplo, no quiero que estés en necias, en vanas palabrerías, en los cuales ya estaban discutiendo, ya habían disensiones entre los hermanos, porque si no, no le di eso, ¿no es cierto? O sea, por eso es tan importante que cuando miremos la Escritura, nosotros tenemos que leer todo el escenario, toda la situación, porque no estamos presentes, han pasado muchos años, era otra cultura, los términos del lenguaje eran otro idioma, lo tenemos traducido al idioma español, en donde muchos eruditos y estudiosos han tratado de encajar perfectamente, ¿verdad?, la transcripción para captar plenamente lo que el autor quiso decirle a su audiencia en ese momento, a los que lo oían en ese momento. Entonces, amados, le dice, quédate en Éfeso, mantente en la doctrina. Significaba que habían corrientes que estaban enseñando, tergiversando la palabra de Dios, que estaban habiendo discusiones, ¿verdad? ¿Qué más podemos notar ahí? Aprendimos del capítulo 1, que es tener una buena conciencia, que tú no puedes entrar a bregar con las cosas de Dios si no tienes una conciencia limpia. ¿Y cómo podemos limpiar nuestra conciencia? Solo por medio de la sangre de Jesucristo, que nos limpia de todo pecado, nos quita todo ese mal pensamiento, nos quita toda esa impureza con la que el pecado nos contamina, ¿verdad? Y nos lleva a tener la claridad. Pero también nos hablaron de algo, la última clase, de que en la iglesia hay que corregir esas cosas, no se pueden quedar así. ¿Se acuerdan que el pastor tocó ese punto de la disciplina? Conversaba en esta mañana con algunas hermanas ahí en la guardería, cuando hacemos nuestra evaluación, le decía, hermana, entonces a uno le ponen disciplina. Entonces si yo, hermana, porque a veces a mí me invitan y me voy aquí a otra iglesia, no, es que no te puedes andar como Pedro por tu casa, pues, o sea que te vas por aquí, te vas por allá, no. ¿Tú te puedes ir de tu casa sin decirle o comunicarle a tu mamá que vas a ir a determinado lugar? No, no es cierto. Tienes que avisar. Igualito, tú perteneces a un cuerpo, o yo puedo sacarme este dedo y decir, ya que este dedo se vaya a pegar a otra mano. ¿La Biblia qué dice? ¿Cómo nos compara? Como un cuerpo vivo. Por algo dice, no puede decir no te hago falta. Y me voy de parranda por otro lado, y me pego en otra mano. Tu mano es muy blanca, me voy a pegar en una más morenita. Somos un cuerpo vivo. Cualquier separación, cualquier desprendimiento afecta. Entonces les explicaba, ¿no? Por eso es importante. Uy, hermana, debe enseñar más porque uno no sabe y uno se va siempre a hacer lo que se manda solo, ¿no? Siempre así somos, ¿no? Dice, el propósito de la ley fue para que vengan al conocimiento de pecado y el propósito fue de que entiendan bien cómo Dios quiere tratar o bregar con los hombres, pero es importante que no falte el amor. Estaba faltando el amor en la iglesia. Eso es obra de un corazón solamente transformado. Pablo le dice, tú tienes una fe sincera, una fe genuina, no una fe fingida. Así que, Timoteo, es necesario
que la verdad del Evangelio sea revelada, ¿verdad? Es necesario que te quedes en ese lugar difícil a pesar de las circunstancias que puedan haber. Dios verdaderamente quiere que le sirvamos con gran temor y reverencia, ¿verdad? Y que seamos conscientes de que tenemos una batalla día a día contra el pecado. Tenemos batallas dentro, tenemos batallas fuera y tenemos que contender por la fe. Que no nos podemos rendir. Pelea la buena batalla, le dijo, ¿no es cierto? Aquí estamos porque no nos rendimos, estamos aquí porque estamos buscando aprender más de Dios. Y no todos lo hacían como lo debían hacer, y le dice ahí está Himeneo y Alejandro, creo, que los tuve que entregar para que fueran corregidos, a ver si ya, una vez que los he entregado a las manos de Satanás, salvan su alma. Si no, no hay forma. Pero entramos al capítulo 2 y miren qué importante. ¿Por qué les he dado tanto contexto? Por esto. Así que, esas palabras de así que, quiere decir que si tú no estás bien claro de la problemática que estaban viviendo, de la situación que estaba pasando, de las circunstancias en que Pablo le está hablando a Timoteo, tú puedes tomar esto con mucha ligereza. Pero Pablo les está diciendo, así que exhorta, dice la Reina Valera, y la Biblia de las Américas dice, te recomiendo. Pero esa recomendación no es como en el sentido que nosotros lo hacemos, que te recomiendo, si quieres hacer caso, si no quieres no. Cuando alguien superior en esa cultura le decía te recomiendo, era una orden. Era una orden. En nuestra cultura nomás, no sé por qué las recomendaciones casi siempre las queremos menospreciar, porque somos bastante soberbios, puede ser los peruanos, bastante orgullosos, ¿no? Pero en la cultura americana también. En todos los años que yo he trabajado, a mí lo primero que entendí es que si un americano te dice, te recomiendo, eso es, tiene que estar para ese día. Muchas veces mis compañeros como buenos latinos entendían ese de te recomiendo, es una sugerencia. Y después decía deadline out, o sea, fuera de tiempo. Y para el gringo fuera de tiempo ya no estaba el trabajo hecho. Decía, pero sí recomendó. Pero una recomendación tú lo tomas como una sugerencia y no es una sugerencia. Es muy diferente. Entonces el contexto, miren, hermanos, que dice Pablo, así que les recomiendo, en medio de esta situación de conflictos, en medio de esta situación de falta de amor en medio de los hermanos, de tantos falsos maestros que están enseñando, y ya vamos a ver, cuando veamos los versos más adelante, que enseñaban aún a no casarse. Estaban rompiendo ciertas reglas aún del liderazgo dentro del hogar, no como enseñaba la palabra, sino ya, por eso dice, yo pido a las mujeres que se sujeten, porque ya estaban bravas ya. Parecían de esta generación. Pero miren, qué importante que dice, así que, ante todo, ahora ese ante todo es muy importante. A mí me gustó esta parte porque dice ante todo, y ese ante todo, ¿a qué se refiere? Se refiere al nivel de importancia. Tú vas a tener que hacer muchas cosas, Timoteo, vas a tener que desarrollar y vas a tener que estudiar, vas a tener que meterte en los rollos, en los pergaminos, pero ante todo lo que tienes que hacer, ante todas las tareas y responsabilidades que tienes, esta es la más importante. Si era importante para Timoteo, ¿será importante para nosotros? ¿Qué dicen ustedes? Si somos el cuerpo del Señor, si somos la iglesia. Si dice ante todo, y ese ante todo es al nivel de importancia, entonces, ¿qué está diciendo? Que en el corazón y en la mente de Pablo, la prioridad para que Timoteo pueda realizar y pueda pelear la buena batalla de la fe era hacer oraciones. Miren acá. Ante todo, que se hagan ruegos, plegarias, oraciones, súplicas, acciones de gracias por todos. Ante todo, la oración. Y si ustedes miran, hermanos, yo estaba mirando para corroborar, sí, porque a veces uno puede decir, ay, Pablo se lo recomienda a Timoteo, pero él no lo hacía. Si ustedes miran Filipenses, van al capítulo 1, a los primeros versos, miren lo que dice Pablo. Filipenses 1,
Voy a leerlo desde el 1 al 4. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos. Gracias a vosotros y paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Doy gracias, ¿qué dice? Ante todo, plegarias, oraciones, súplicas, acciones de gracias. Miren lo que dice Pablo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. ¿Y cuándo se acordaba de ellos? En sus oraciones, gloria a Dios, 20, Alicia, orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros. La prioridad de la vida del apóstol Pablo, cuando se acordaba de las congregaciones que Dios le había permitido abrir, por las cuales Dios le habría permitido desarrollarse, era orar y dar gracias a Dios. Me imagino que una de las cosas que todos nosotros tenemos que hacer y decir: gracias, Señor, por la tablada del Urín. Gracias, Señor, por mi hermano John que está allá al frente. Tú lo estás usando, estás proclamando. ¿Se dan cuenta? Esa es la tarea. Dice: porque doy gracias a mi Dios. O sea, eso tiene del pastor, esa es su primera tarea. Siempre. O sea, de vez en cuando, no, siempre. Siempre. De Jesús se dice que la oración era su costumbre. Mire usted, no solamente Filipenses, vamos a Colosenses. Nuevamente, váyase al 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosa. Gracias a vosotros, y paz de parte de Dios nuestro Padre. Damos, ¿qué cosa? 3, ¿qué dice? Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo? Orando siempre por vosotros. Yo creo, hermanos, y yo le pedía perdón a Dios. Yo soy muy amiga de leer la palabra. Yo puedo pasarme a veces un día sin orar, pero no sin leer la palabra, pero debía haber sido al revés. Yo debería pasarme de repente un día sin leer la palabra, pero no sin orar. Porque la oración, es en la oración donde nuestro corazón se inclina delante de Dios. Es en la oración donde mostramos dependencia de Dios. Es en la oración en donde yo le digo: Señor, yo no puedo hacer nada sin ti. Pero cuando yo no oro es porque yo creo que yo puedo hacer las cosas. Si yo no tengo nada que decirle a Dios, yo no tengo nada que consultarle a Dios, es porque yo las estoy haciendo, yo solo me estoy mandando. ¿O no es así? ¿No? Porque si hay dependencia de Dios, yo no puedo pasar un... Por eso es que Jesús se pasaba toda la noche orando. Y nosotros, ¿cómo podemos pasarnos días sin orar? Digo, ¿cómo nosotros? Me incluyo, porque de verdad, hermanos, el hecho de que yo me levante en la mañana y diga: gracias, Padre Celestial, bendito sea, eso no significa que esté orando. Eso es casi un saludo a la bandera. Porque eso es casi costumbre. Orar con Dios es lo que Pablo nos dice. Primero vengo con acción de gracias. Primero reconozco lo que Dios está haciendo, la obra que se está produciendo. Dice: doy gracias al Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros, al oír vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis los unos por todos los santos. O sea, eso era una vida. Pablo nos está revelando aquí, en este pasaje de Primera de Timoteo, un secreto poderoso, hermanos. Un secreto poderoso que el diablo, que el Señor lo reprenda, ¿verdad?, ha hecho que nosotros lo descuidemos. Porque dice claramente, exhorto, dice en la Biblia de las Américas, pues ante todo que hagan rogativas. O sea, primero reconozcan su dependencia de Dios. Porque ¿qué son las rogativas? Yo ruego, yo pido, yo suplico cuando
Entiendo que yo no puedo hacer eso. Rogar, pedir, no, mamá, cómprame, porque yo no tengo la plata. ¿O no? ¿Cómo son sus hijos? ¿Cómo son sus hijos? A ver, ¿cómo son? A ver, Erika, ¿cómo es Joel cuando quiere esas zapatillas y esas zapatillas? No, ahora trabaja, pues ya está viejito, pero cuando era más chiquito, mamá, están bonitas, duran bastante, son simpáticas. Mira, esas van a durar. Es que estamos así, inconeando. Porque nosotros no tenemos la capacidad de comprarlo, pero sabemos quién puede comprarlo. ¿Así es o no es así? Entonces, cuando Pablo dice, viniendo a la presencia de Dios con rogativas, quiere decir, reconozcan que la obra no es de ustedes. Reconozcan que si Dios va a cambiar un corazón duro, el único que puede hacer nacer de nuevo es Cristo. El único que puede hacer nacer de nuevo es el Señor. El único que puede cambiar un corazón es Dios. Entonces, tienes que venir con rogativas. Ahora, vienes también con acciones de gracias, ¿no? Porque yo pensaba en antes, decía, ay, Señor, eso de rogativas está bien, pero venir con acciones de gracias. Y si los hijos te salen malcriados, pero dale gracias, están vivos, pueden cambiar. Dios puede hacer un milagro. Porque a veces uno piensa ay, con ese dolor de cabeza no le doy gracias a Dios porque está sacando canas. No. Todo hijo es una bendición, aunque nos haga sufrir. Y justamente ahí viene, ¿no? Gracias, Señor, porque esto es un medio para orar, es un medio para interceder, es un medio para buscar tu presencia. Dice, hagan rogativas, dependan de Dios. Si tú no estás orando, es porque no estás dependiendo de Dios, es porque estás confiando en tu habilidad. Y se los digo por mí misma. Yo evalúo, digo, pero ¿por qué uno no ora? Pero hermanos, cuando yo algo no puedo o algo está complicado, necesito una cita. Yo estaba enojada en estos días porque mi esposo amado me regaló una cocina porque la otra se malogró. Bueno, se envejeció y ya se dañó la puerta. Entonces vinieron, me cambiaron me instalaron porque era de GNB de gas, de GLP a gas natural. Y le dije al señor que me diera mi recibo, porque con eso tú reclamas si es que por la garantía, porque esos de Bosch son así, tienes que hacerlo todo con ellos, ¿no? Y te cobran un chorro de plata. Y le digo mi recibo, se lo mando por email. Ya, está bien, ya le pagué, pues porque tenía que pagarle, ya había hecho la instalación. Lunes, no me mandó el recibo, llamé. Sí, ¿verdad? Te contesto una española, porque eso de call center, ahora sabe Dios de qué mundo te estarán respondiendo. Ok, que ya hemos hecho su reclamo y su pedido. 2 días después, no llegaba. ¡Ring! Llame otra vuelta. Que ya hemos hecho su reclamo y su pedido. Esta semana ya. Le dije, señorita, hágame un favor, deme el número de reclamo y de pedido que usted ha hecho, porque esta es la 3ª vez que le llamo. Y entonces ellos saben que cuando uno pide ya el número de su reclamo y su pedido, es porque ya lo vas a poner en el libro de reclamaciones. Hoy día me mandó una nota la señorita. Señorita, ya le hemos mandado su pedido, ya usted puede revisarlo, ya usted lo... Son más listos estos sinvergüenzas. O sea que si uno no sabe usar las palabras claves, pero hermanos, yo ayer tuve que orar porque yo dije, Señor, yo le voy a meter un lío a estos. Porque ellos no se van a burlar de uno. Ellos tienen que darle el recibo. Me voy a ir a los CITEL, voy a decirles cómo ellos están, porque claro, no te dan el recibo, porque si no hay recibo, entonces hay evasión tributaria, pues. Y esos son los que buscan una marca como Bosch para meterle tremendo papeleo y sacarle plata, ¿verdad? Y ellos ni bien escucharon que yo les dije, señorita, deme el código del reclamo que yo le estoy haciendo. Ellos sacan su cuenta y dicen, no, esta nos va a meter al libro de reclamaciones. Eso fue ayer. Y hoy día, en la tarde, recibo un mensaje de Bosch que me dice que ya está su recibo y ha sido atendido su reclamo. Pero yo ayer oré y le dije, Señor, yo no quiero dar más testimonio ni estar metida en esto, pero estoy bien molesta, Señor, bien molesta. Y en la noche yo le decía a mi esposo, Dios me ha dado paz, me van a mandar mi recibo, acuérdate de él. El Señor es bueno, hermanos, porque tenemos que pedirle a Dios que Él haga esas cosas que nosotros no podemos hacer.
Y a veces nosotros, nuestro temperamento, nuestro carácter, nuestra reacción para hacer nuestra propia justicia, ¿verdad? Puede salirnos a flote. Así es que, por favor, vengan a Dios, oren. Las oraciones, yo estaba buscando sobre la oración, y en hebreo, ¿saben cuál es la palabra oración? Noticia para ustedes, Shema. Por eso los judíos, ¿verdad? Lo primero que hacen al levantarse temprano, ¿qué es? El Shema. Oye Israel, Jehová tu Dios uno es. Y Shema significa oír. ¿Ah? Pero oír con atención. Entonces cuando dice, ¿no? Shema, Shema Israel, es oigo y obedezco. Oigo y te hago caso. Entonces, estas oraciones, cuando dice, pero si está diciendo rogativas y oraciones, me pareció que había una repetición y era mi ignorancia, hermanos. Lo que estaba diciendo es, tienes que salir con una acción de gracias, pero con esa prerrogativa de oigo Israel, oigo Señor, oigo tu palabra, te oigo a ti. Vas a oírle a Dios. El pastor mandó en estos días un pensamiento bien interesante, ¿no? Sobre, no procures que Dios te escuche, sino no te vayas de la oración hasta que no escuches a Dios. Porque nosotros somos buenos nosotros. Vamos, Señor, yo te pido. Y por favor, añade esto. También oro por mi prójimo, Señor. Ya, por fulano y tal, porque me cae bien. Y después me voy. ¿Y Dios no ha hablado nada? ¿Y lo que Dios te tiene que decir a ti? ¿En qué momento? ¿En qué momento? Por eso dice claramente la palabra del Señor, no te apresures en irte de su presencia. Porque cuando estamos en oración, cuando por medio de la obra de Jesucristo entramos a la presencia de Dios, ¿verdad? Debemos estar más atentos a oírlo a Él que a hablar nosotros. Qué bueno es Dios, hermanos, amén. Y dice, con acciones gracias por todos los hombres. Acá la palabra hombre se refiere por toda la humanidad, sea hombre, sea mujer, por todos. Por todos, tenemos que orar por todos. Y a veces nosotros, de alguna manera, ¿no? Decimos, a ver, pedidos de oración, por mi prima, por mi tío, por mi sobrino. Pero acá, cuando dice en la iglesia, dice por todos. Porque la oración prioritaria es por los reyes, por todos los que están en autoridad. No me gustó mucho esa parte, pero es la verdad. La palabra de Dios manda que primero oremos. Ya no tenemos reyes nosotros, ¿no? Los ingleses orarán por su rey, pues Carlos ahora, ¿no? Pero nosotros, ¿por quién tenemos que orar? Por Castillo, hermanos. No sé, pero tenemos que orar por Castillo, porque dice, por todos los que están en autoridad. Amén. Entonces, no solamente oramos por Castillo, también tenemos que orar por el presidente del Congreso. Amén. ¿Cómo se llama el presidente del Congreso? Yo no les digo. Ni sabemos. José Williams se llama. Tenemos que orar por él. Y por Castillo sabemos por toda la rajadera que hacen de Castillo. Pero tenemos que orar por Castillo y por el presidente del Congreso, que es José Williams. ¿Cómo se llama la fiscal? ¡Oh! ¿Se dan cuenta? Yo tampoco sé. Pero tenemos que orar por todos los que están en autoridad. ¿Y esas son las autoridades claves de nuestro país o no? Porque están todos los poderes confrontados, la justicia, el legislativo y el ejecutivo. Y eso dice por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir tranquilamente. ¿Cómo estamos viviendo a causa del presidente que tenemos que gobierna mal? Terrible. Y entonces, ¿de quién será la culpa? De nosotros que no oramos. No hemos orado para tener un buen gobernante. Miren, yo estaba orando y le decía, Señor, pero no es culpa nuestra. Sí es culpa de ustedes, porque antes Dios ponía los reyes. La gente oraban, hacían sus cosas y bueno, el Papa ya después lo corrompió todo, porque el Papa se creía que el que ponía reyes y sacaba reyes, ya que él era el pontífice, ¿no es cierto? Y toda la nota. Pero los hombres se tomaron la facultad y dijeron, la democracia, nosotros vamos a votar. Y son corazones entenebrecidos, con conciencias corruptas,
como decía, con limpia conciencia, ¿cuándo vamos a elegir bien? Por eso vamos peor en peor. Ya la gente no tiene miedo de que se vaya a Castillo porque va a venir Humala. ¿Así es o no es así? Pero la iglesia está orando. Estamos creyendo sinceramente, dice, por los reyes. Óigame, Pablo está diciendo esto porque Nerón estaba en el gobierno. Nerón estaba en el gobierno. Él estaba presidiendo, él estaba tomando el control y incendió Roma y quemó a los cristianos como teas. Y entonces cuando Pablo dice, les exhorto primeramente, no dependan de ustedes mismos, dependan de Dios y oren, hagan ruegos y súplicas con acciones de gracias a Dios por los reyes, porque miren, si ellos gobiernan mal, a ustedes les va mal. Si ellos gobiernan mal, ustedes no van a tener tranquilidad, ustedes no van a tener sosiego, con toda piedad y dignidad. Miren, esto, hermanos, es la más grande verdad. Tenemos los peores gobernantes porque gente sin escrúpulos, sin conciencia, estamos eligiendo y votando. Ni siquiera oramos, pedimos, no le pedimos a Dios guianza ni dirección. Pero roguemos, hermanos, porque solo Dios puede hacer que haya tranquilidad y sosiego para nosotros, para que podamos vivir piadosamente. Acá todavía no tenemos la persecución. Recuerdan que el pastor, bueno, el que es líder del ministerio de estos que son de los mártires, que vino acá a visitarnos, cómo morían, cómo los encerraban injustamente presos, cuántos años pasó este señor ahí, o hermano preso, y bueno, ahora en los grupos de oración estamos orando por algunos países, algunas mañanas, que el pastor nos trae alguna información, pero aquí en el Perú, todavía, hermanos, podemos orar para tener tranquilidad y sosiego. Miren, cuando surgió el terrorismo, surgió el Movimiento Nacional de Oración, y se acabó el terrorismo. Se reunieron hasta en el Estadio Nacional, me acuerdo, y eso se llenó, hermanos. Y clamaron y pidieron a Dios porque era terrible. Bombas por aquí, volada de torres por allá, volaron a la señora que era de acá, María Elena Moyano, la hicieron explotar en 1000 pedazos delante de su familia. La gente vio su impotencia y ¿qué se levantó? El Movimiento Nacional de Oración. Un pueblo que entendió, que creía a Dios, se puso a orar y a clamar, se acabó el terrorismo. De pronto los policías y la gente de esos especialistas en captar terrorismo los capturaron a Abimael y no hemos tenido paz y sosiego muchos años. Hoy estamos entrando a una etapa muy peligrosa y difícil como nación. Somos responsables, hermanos, somos responsables. Si no oramos, si no buscamos el rostro del Señor, sufriremos las consecuencias. ¿Por qué? Esto es bueno, dice, y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Esto es bueno y agradable delante de Dios. Dios se complace cuando encuentra una iglesia que tiene la intercesión como prioridad, que la oración sabe que es su arma más poderosa, que la intercesión es su arma con la cual viene la presencia de Dios y puede obtener el favor de Dios. Verso 4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. O sea, una de las labores dentro de la oración, ¿cuál es? La intercesión. ¿Por qué? Por la salvación de los perdidos. La predicación del evangelio, ¿no? Porque dice Dios, porque esto es bueno y agradable a Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. O sea, la manera poderosa que la iglesia puede avanzar es cuando hay quietud y sosiego, puede avanzar y se puede predicar el evangelio, se puede anunciar el reino de Dios y podemos, ¿verdad?, de manera efectiva hacer posible, ¿verdad?, que todos los hombres. Esto significa, hermanos, que para Dios no hay raza, no hay color, no hay clase social, no hay posición, ¿verdad? No solamente es por amigos, no solamente es por familiares, es también por los compañeros de trabajo. Yo a veces cuando veo una situación, ¿no?, en la calle de gente
indigente que está a veces, tienen a su hijito cargado y están tratando de vender caramelos, yo digo, ay Dios mío, Padre eterno, ilumínalo, alúmbralo con la luz del Evangelio. Porque siento tanta impotencia, ¿no? Uno no puede cambiar en ese momento la situación, tú le puedes comprar el caramelo, lo que estén vendiendo, pero eso no le cambia la vida. Lo que le cambiaría la vida es que tengan un encuentro con el Señor. Es que conozcan la luz y la verdad del Evangelio. Entonces, el orar por todos quiere decir por todos. ¿Me entienden? Qué palabra más difícil, ¿no? Pero a veces nosotros somos selectivos. Estamos orando y no es que dejemos de orar por nuestros familiares, no, por favor. No es que dejemos de orar por nuestros amigos. Tenemos que orar, porque lo mejor que puedo hacer por alguien que aprecio y estimo es orar. Pero acá dice por todos. Porque el deseo de Dios es que el Evangelio sea escuchado por todos. Y dice que cuando este Evangelio llegue a todos, entonces ¿qué cosa vendrá? El fin. Y el fin no llega a veces porque no estamos orando por todos, no estamos pidiendo por todos, por nuestros compañeros de trabajo o por los que tengamos contacto regularmente, ¿no? O por aquellas personas que de repente, aunque no tengamos mucho contacto, de alguna manera podemos llegar a ellos, no sé, algún cliente, si tú eres negociante, pero orar por todos, ¿no? Orar por los pastores. Oren por mí, hermanos. Amén. Porque lo necesito. Porque tengo tantos ataques como del enemigo como cualquiera de ustedes. Tengo que decir cada mañana al Señor, no me metas en tentación, no me dejes caer en la tentación, porque Dios no nos tienta, pero el diablo sí. El diablo sí. El diablo quiere arruinar mi vida, quiere arruinar mi testimonio, porque si lo arruina, entonces la palabra pierde efectividad, la palabra pierde autoridad. Por eso le dije, no, yo veo a Pablo que dice, orando en todo tiempo, orando, a ver, y de curiosa me fui a leer ahí las cartas o las epístolas que he mandado y decía, conforme oro, conforme ruego, conforme doy gracias por usted. Y entonces es algo que él aplicaba a su vida, que él así, que cuando tú lees sus cartas, puedes ver que eso no era solo un mandato a Timoteo, era algo que él practicaba. Y eso espera el mundo de ti y de mí. Que no seamos palabras, 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 sino cuánto de ese evangelio lo estamos viviendo. Cuánto es Shema, Shema, oigo y obedezco. Oigo y obedezco. Y de verdad que tenemos que orar por la iglesia, porque la iglesia no pierda la santidad, no pierda la autoridad que Dios le ha dado, por los campos misioneros tal vez, y no solo los domingos que es de culto misionero, sino siempre que tú recuerdes algún hermano, alguna situación de alguna iglesia, pues preséntalo en oración, porque es el única arma que tenemos todos nosotros, ¿verdad?, para poder alcanzar y para que Dios se alegre, porque esto es bueno, agradable a Dios, amén, y también por tus enemigos. Porque ¿qué dice Jesús? ¿Qué gracia tiene que solamente sea por los que te bendicen o te tratan bien, sino también por los que no te tratan bien, ¿no? Por los que no se portan como se debe. Agradecer a Dios por todo, por cualquier beneficio recibido, por cualquier situación dada, orar por todo, ¿verdad? Dice Tertuliano, que fue uno de los primeros líderes cristianos de los primeros siglos, creo que siglo II, decía, debemos orar por nuestros emperadores, porque en el tiempo de Tertuliano habían los emperadores, ¿no? El siglo II después de Cristo, que Dios les conceda una larga vida. Bueno, Señor, ayuda a Castillo, que viva muchos años. Un gobierno seguro, una familia próspera, tropas fuertes, un senado leal, un pueblo obediente, que todo el mundo pueda estar en paz y que Dios les conceda tanto a César como a cada hombre el cumplimiento de todos sus deseos justos. Y ahí entra, ¿no? Todos sus deseos justos. O sea, si estos reyes estaban deseando algo que era injusto, el Señor lo desbarate. En otras palabras, eso es lo que les está diciendo. Entonces Tertuliano oraba por César y uno dice, pero César mató tantos cristianos, esos estaban cerquita ahí nomás, que los habían perseguido y todavía los seguían persiguiendo, pero oraban por César.
Ay, hermana, pero orar por Castillo, los precios están por las nubes, el pollo ya volvió a estar 9 y pico. Oremos por Castillo, para que Dios lo alumbre, para que Dios obre con justicia en él, ¿no? Porque está alguien en autoridad, es alguien en autoridad, y eso nos manda la palabra de Dios. Si los gobernantes gobiernan bien, nos va a ir bien a nosotros. Ahora bien, un consejo que yo veía de los comentarios que he estado revisando es que aunque la iglesia ore por los gobernantes, su dependencia no es de los gobiernos. ¿Me entienden? Eso es muy importante, porque hay gente que, bueno, ya se vincula tanto al gobierno que depende del gobierno, ¿no? De las ayudas que dé, de los beneficios que puede estar dando. ¿Quién es nuestro amparo y nuestra fortaleza? Dios. Amén. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Él es el que nos da la paz y Él es el que nos beneficia y nos bendice. Así que el propósito principal es, ¿qué cosa? Sobre todo, orar. Segundo, ¿qué más? Por los gobernantes, por los que están en autoridad. Porque, hermanos, si una nación está inestable, todas las cosas se ponen mal. Ya han visto, hermanos, estamos sufriendo en este tiempo las personas, por ejemplo, que dependen de un seguro social, porque la mayoría se va a un médico particular o aunque sea se van a Solidaridad, porque si esperan a veces una cita en el hospital, nunca les llega. ¿Por qué? Por malos gobernantes, pues, por mala administración. Entonces tenemos que orar, amén, para que todos sean salvos, aunque no todos son salvados, porque ahí entra la libre elección de cada uno, recibe y escuchan el Evangelio, pero algunos aceptan la obra de Cristo y otros no. Y acá dice bien importante, ¿verdad? Vamos al versos 5 y 7 ya para entrar a la recta final. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. O sea, Jesucristo es el único que puede hacer un puente hacia Dios, es el único que puede construir una relación de bendición permanente para nuestra vida, porque hay un solo mediador, hay alguien, es el único que nos puede dar acceso a la presencia del Padre, es el único que puede hacernos llegar hasta Él y oír su voz, Shema, Shema. Es el único que puede hacernos oír y entender la voz de Dios. Es más, es el único que puede hacernos nacer de nuevo. ¿Qué dice Juan 1:12? ¿Qué dice Juan? Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 2. Que no es nacido de carne ni de voluntad de varón, sino de la voluntad de Dios. El nuevo nacimiento es una obra completa de Dios. Por lo tanto, hermanos, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador, cuando dice, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad, Dios quiere que mediante la obra de la iglesia, mediante la luz y el testimonio de la iglesia, el mundo pueda ver que hay un camino diferente en donde el hombre puede encontrar y ser reconciliado con su Creador y puede vivir de una manera plena, llena de paz, llena de gozo. En medio de las pruebas. A veces uno cuando dice llena de gozo, usted siempre tiene la idea de una fiesta, de un jolgorio. No, hermanos. A veces hay pruebas en nuestra vida durísimas, de salud, afectivas, de diferentes maneras, pero hay algo que Dios produce en nosotros, es esa seguridad de que tenemos un Dios tan poderoso que siempre todo lo tiene en control. Que a pesar de Él puede hacer las cosas imposibles posibles. A pesar de Él nos da esperanza. A pesar de, por eso dice, porque hay un solo Dios. Recuerden que estamos estudiando la Trinidad los días martes, ¿verdad? Dijimos que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Plenamente tienen ellos la deidad, pero al mismo tiempo Dios es uno solo.
Entonces, acá repite Pablo, miren la Trinidad nuevamente, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. O sea, esta palabra mediador es como hay alguien, el único que construye puentes, el único que puede unir dos partes es Jesucristo. El único. No hay otro. Y Él lo dijo en su palabra. Yo tenía acá el pasaje de Juan 14:6, si no me equivoco. ¿Verdad? Déjenme ir a mi Biblia, Juan 14:6. Jesús lo dijo. Yo soy el camino. Yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie puede venir a Dios si no es por Jesucristo. Es el único camino, es el único medio, es el único mediador. Así que si tú no tienes a Cristo en tu vida, tú tienes que recibirlo en tu corazón y hacer que Él entre a morar en ti para que puedas llegar, ¿verdad?, al Padre, para que puedas ir a Él con confianza, con seguridad. Dice que Él es el único, no hay otro. Si Jesús lo dijo, entonces no lo vamos a poner a duda. Si habría habido otros caminos, otros medios, porque algunos dicen, ay no, con buenas obras y con esto, lo importante es tener un corazón que quiera agradar a Dios. Él no mira, no. Esa es una mala doctrina, es una tergiversación. Hay un solo camino, uno solo, no hay otro. Ese es Jesucristo. Nadie podría morir en la cruz como Él murió. Nadie podría ser vituperado como Él fue vituperado. Nadie podría perdonar desde la cruz como Él perdonó. Nadie podría haber sido herido por nuestras rebeliones y nuestras transgresiones como Él fue herido. Amén. Y así es que hay un único Salvador. Él es el único que puede, amén, salvarnos. No hay otro. Pablo dice, yo he sido constituido predicador de ese mensaje. No hay otro evangelio. Pablo decía, yo no tengo otro mensaje. Jesucristo es el único. Yo soy el apóstol y digo la verdad en Cristo Jesús, que era el apóstol. Yo soy un enviado para anunciar este mensaje. No hay otro camino, no hay otra forma, no hay buenas obras aquí. El único es Jesucristo. Y dice claramente, si vuelvo al pasaje, dice, porque un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, y esto es importante, gloria a Dios, porque Él es el único que despojó su trono de gloria. Él era Dios, Él estaba con Dios, y Él vino y se hizo hombre y habitó entre nosotros, para ser el ejemplo del tipo de hombre que nosotros vamos a llegar a ser en el cielo, aleluya. Mira, cuando tú miras a Cristo, y tú ves lo que Él es lo que nosotros vamos a hacer cuando nos levantemos en gloria. Porque dice que seremos imagen y semejanza de Él. Eso debe mantenernos, hermanos, en un gozo inefable. Cuando esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando esto corruptible ya no sea deteriorado por la muerte. Sórbida es la muerte en victoria, por eso decía el Señor. Cuando entendemos esto, dice, para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo la verdad y no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. O sea, la fe fundamental, esa certeza y esa convicción de que la obra que Cristo ha hecho es el camino por medio del cual podemos llegar a accesar al Padre y los hombres pueden alcanzar salvación, porque Él se hizo hombre. Y fue hombre perfecto, sin pecado, y nos sustituyó en la cruz, uno justo, sin pecado. Por eso dice hombre, porque había alguien que tenía que satisfacer, ¿qué cosa? La justa demanda de Dios por nuestros pecados. Por eso es que nuestra justicia es sustitutoria. Nosotros no somos justos en nosotros mismos. A nosotros, Dios, ¿qué hace? Ve la justicia de su Hijo, que no tuvo pecado, y nos imputa la justicia de Jesús a nosotros, y a Cristo Jesús, ¿qué cosa le da? Nuestros pecados. Por eso los carga en la cruz. Por eso me emocionaba antes cuando cantábamos, oh, yo siempre amaré esa cruz.
¿Cómo no amarle, hermanos? Si era mi lugar y Él lo tomó por mí. Él lo tomó. Amén. Jesús es el único que nos permite llegar al Padre. Amén. No hay cualquier camino, no cualquier camino nos conduce a Dios. No basta que hay con sinceridad de corazón y con buena gente, no. La Biblia se opone totalmente a esto. Si miramos ejemplos en la Biblia, cuando viene el joven rico, ¿había hecho buenas cosas o no? Esto lo he cumplido desde mi juventud, le dijo. Ah, pero una cosa te falta. Todo lo que tienes. Si no es con todo, no. Y se fue triste. ¿Se dan cuenta? Y cuando se acercaron el fariseo y el publicano, el otro se creía justo, que sus buenas obras, pero no regresó justificado, sino el otro que dijo, sé propicio a mi pecador. ¿Se dan cuenta? La justicia que nosotros alcanzamos es gracias a Jesucristo. Cuando reconocemos que no hay otro camino. No hay otro camino. Solo Él. Amén. Solo Él. Solo es el camino, la verdad y la vida. Uno solo es el camino que nos lleva al Padre. Así que entendamos que su humanidad de Cristo no fue temporal. ¿O ustedes creen que Jesucristo fue hombre por 33 años nomás? No. No. No fue una fase temporal. Él se hizo hombre. Y en su perfección destruyó el pecado y resucitó de entre los muertos. Y está sentado a la diestra del Padre. Pero Él entiende perfectamente nuestra humanidad porque Él es un humano glorificado, mostrando lo que nosotros también podemos llegar a ser. Nunca seremos Dios, pero seremos semejante a Él. Son cosas muy grandes, hermanos. Amén. La doctrina es algo muy grande. Doctrina es un conjunto de enseñanzas que nos sostienen en la verdad y que en medio de este mundo pagano, que nos tiene tantos brillos, tantas cosas, que nos enceguece a veces, ¿no es cierto? Porque nos vamos tras el brillo del mundo, nos olvidamos el brillo de la gloria del Hijo. Si dice, estaba mirando la transfiguración, porque estoy leyendo el libro de Lucas, estaba mirando la transfiguración y dice que Pedro le dice, hagamos una casa para ti, para Moisés, otra para Isaías, y dice que lo vio transformado en todo su resplandor y su gloria, y quedémonos acá, y el escritor que está haciendo la narrativa dice, porque Pedro estaba pasmado, o sea, hablaba porque tenía algo que quería, para dar a notar que de repente no estaba en una embolia. Porque ver semejante gloria, no podemos imaginarnos, ¿verdad, hermanos? Ver la gloria de Dios, ver a Cristo transfigurarse ahí y estar en ese diálogo con Moisés. Nos explota la cabeza. Pero esas cosas son preparadas para nosotros. ¿Saben? Cuando te enceguezca el brillo de este mundo, recuerda que allá no te necesitas ni luz, ni sol, ni luna, porque la gloria de Dios la ilumina. Así que cualquier cosa que acá el diablo quiera hacerlo parecer una escarcha brillante, no es nada, comparado con lo que Dios ha preparado para los que le aman y son sus hijos. Dile, Señor, déjame ver tu gloria. Por eso Moisés le dijo, Señor, muéstrame tu gloria, muéstrame. Porque él salía había salido de los egipcios, había salido de ser preparado para ser un emperador, para ser un rey, y había luego pasado una densidad de tiempo ahí, de formación en el desierto. Su mente estaba hecha una mezcolanza, pero él lo único que anhelaba era, muéstrame tu gloria. Y le dijo, nadie puede ver mi gloria y vivir, solamente le mostró la espalda. Y con eso él quedó iluminado, que hasta tuvo que taparse el rostro, dice. Imagínense.
y mayor gloria es preparado para los que creen en Él. Que dijo Jesús, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Así que nosotros, los que por fe nos sostenemos en la esperanza contra esperanza, amén, confiando en la obra de Jesucristo, vamos a disfrutar más. Jesús quiere que nos demos a nosotros mismos, porque ahí dice claramente, ¿verdad? El pasaje, déjame mirar mi texto. Hombre, Jesucristo hombre, quien dio su vida, quien se dio su vida como rescate por todos. Este testimonio Dios lo ha dado a su tiempo, a su debido tiempo, y para proclamarlo me nombró heraldo y apóstol. Digo la verdad, no miento. Dios me hizo maestro de los gentiles para enseñarles la verdadera fe. Y a mí me encanta esa parte donde dice, ¿no? Quien dio su vida, quien dio. Hermanos, nosotros también tenemos que darnos para el Señor. Amén. Nosotros también tenemos que darnos con todo, por todos. Nadie de nosotros debe limitar su fe a ser solamente para nosotros. Y es verdad, tenemos que luchar con eso. Como les decía, tiene que ser esa batalla diaria en levantarnos y decirle, Señor, gracias. Gracias por este nuevo día, gracias por tu amor, por tu misericordia, gracias por haber alcanzado la fe en Jesucristo. Permíteme el día de hoy, Señor, servirte, honrarte, glorificarte. Guíame en las actividades que tengo que hacer. Dirígeme, Señor, en los estudios que tengo que realizar o en cualquier cosa que tengamos que hacer. Dependamos de Él. Líbrame de la tentación. Guárdame de todo mal. Que Dios nos permita que oremos todos por todos. Padre, yo te doy gracias en esta hora. Porque primariamente, principalmente, no es para que discutamos ni contendamos. Tú le decías a Timoteo, mira, no estés gastando tu tiempo en discusiones necias de genealogías, de aquellos que se creen maestros o doctores de la ley. Primariamente, ora, ruega, suplica, agradece a Dios, porque esto a Él le agrada, porque esta es la manera en que podemos llegar a su presencia por medio de Jesucristo, hombre. Él alcanzó que pudiéramos entrar a la presencia del Padre. La prioridad de la iglesia es la oración, es descansar en la soberana dirección del Espíritu Santo. Por medio de la oración podemos entrar a la presencia del Padre. No tanto hablar nosotros, sino oír su voz, a que esa palabra se levante en nuestros corazones y nos afirme y nos sostenga y nos ilumine y nos guíe. Señor, ayúdanos. Hemos descuidado por mucho tiempo la oración, Señor. Es una de las luchas más fuertes que tenemos como iglesia. Y en esta noche venimos y oramos porque reconocemos, Señor, que así como destruyó a Éfeso la falta de oración, así como los enfrió, Señor, y los hizo arrogantes, y tú le dijiste que tenías contra ellos que habían dejado el primer amor, es porque se olvidaron de repetirse constantemente, Señor, que solo de tu presencia pueden venir tiempos de refrigerio, que solo de la íntima comunión contigo podemos tener la fortaleza, podemos tener, Señor, la fuerza para enfrentar toda circunstancia, toda acechanza del maligno. En el nombre de Jesús oramos en esta noche, para que tú traigas un avivamiento a nuestros corazones, Señor, a darle la importancia que debe tener en nuestra vida la oración, a ya no ser arrogantes de comenzar un día sin orar, sin presentarnos delante de ti, sin tomar un tiempo para doblar nuestras rodillas y levantar manos santas sin iras ni contiendas, Señor, para quitar toda carga, todo peso, todo resentimiento, toda amargura en nuestro corazón y confiar plenamente en que tú tienes poder para obrar conforme a tus propósitos. Damos gracias, Señor, por este remanente que permanece fiel, que seguirá fiel, que tú seguirás guiando, Señor, hacia tu luz y hacia tu verdad. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén.